Buenas noches para todos nuestros estudiantes, para todos nuestros amigos buzos de esta gran familia que se llama Arrecifes del Pacífico. Estamos comenzando una pequeña charla entre amigos para que no olvidemos lo que más amamos en nuestra vida, el buceo. Quiero contarles que Arrecifes del Pacífico es una empresa creada hace 30 años. Nació cuando yo era funcionario de Propal y con mi esposa decidimos darle a esto un giro diferente, a nuestras vidas, darle un giro diferente. Interesantísimo para trabajar para una multinacional, pero lo que me dictaba mi corazón era bucear, algo que había aprendido previamente ahí mismo en Propal, donde teníamos un club de buceo. Y bueno, tomé la decisión de retirarme, pero antes de retirarme ya me había hecho instructor, llevaba varios años practicándolo, armando viajes, pertenecía al club de buceo Propal y tuve la fortuna, el privilegio de que mi señora María del Socorro me apoyara. Ella me dijo: Jaime, vamos a crear una escuela y yo seré siempre la directora, usted será el director y yo voy a ser la administradora. En fin, y creamos Arrecifes del Pacífico hace 30 años por escritura pública, y curiosamente en esa época mis dos hijos, que estaban muy pequeños, también entraron a figurar como socios de esta gran empresa. Muy bien, pero antes de continuar con esta charla quisiera saber si Alberto ya se conectó. Bueno, no se ha conectado todavía. Bueno, muy bien. Y así comenzamos hace 30 años. Comenzamos de manera muy sencilla, en el garaje de nuestra casa. Utilizamos unos asientos de colegio y un pequeño tablero que improvisamos. Los tableritos que utilizaban los niños antiguamente, que tenían una cuerdita con una serie de bolitas, no recuerdo cómo llaman. El caso es que ahí comenzamos, y como siempre comenzamos con nuestra familia, que estaban interesados en bucear, y a ellos les dictamos el primer curso. Ese curso fue muy interesante porque yo fui formado por una filosofía de una agencia que se llama la CEMAS, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas. En esa época, cuando yo comencé, ni padre ni Naui pues tenían gran trascendencia en el país, pero sí la federación, porque organizaba cursos, organizaba campeonatos, etcétera, etcétera. Y además, pues la federación estaba afiliada, la Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas FEDECAS estaba afiliada a la CEMAS. La CEMAS es la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas y FEDECAS es la Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas. En fin, como yo tenía esa influencia, era una enseñanza muy exigente en el que el buceo a pulmón, teníamos que ser muy buenos nadadores, y el buceo a pulmón, el curso de buceo a pulmón duraba 6 meses, y para podernos certificar teníamos que ir al río, primero un entrenamiento en el salón y en la piscina, y luego ir al río, luego ir al lago, y por último certificarnos como buzos a pulmón en el mar, y ese proceso podía durar 6 meses, un año. Y luego pasábamos al curso Scuba Diver, en donde se repetía la visita a los mismos escenarios, ir al río, bueno, estar en el salón, en la piscina, con los entrenamientos con los tanques, y luego ir al río, luego ir al lago y luego volver al mar para podernos certificar. En fin, eran esos tiempos, pero nos dejó una filosofía por la seguridad. Nos dejó también marcado nuestro corazón por un profundo cariño por esta actividad, el respeto por la naturaleza, y especialmente nos permitió entender que esta era una manera de poder prestar también un servicio social y hacer una labor social, la protección del mar, la protección de la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, este primer curso fue así, fue un curso también exigente, donde fuimos al río, fuimos al lago y fuimos al mar, hasta que logramos certificar este primer curso. Muy interesante. Una anécdota, quiero contarles que cuando fuimos al lago, la experiencia en el lago era hacer buceíto a pulmón
primero comenzando buceo como a 5 metros y luego finalmente a 10 metros. Entonces teníamos un grupo de buzos allí que estaban muy ansiosos porque yo estaba en el fondo con tanques y los buzos iban bajando, lógicamente a pulmón iban bajando, porque así era el entrenamiento primero, iban bajando y se llegaban a 5 metros y yo les entregaba un testimonio. Que es el testimonio que hoy en día entregamos, que es rojito o azulito con una cuerdita para colgar en el cuello, que ustedes, que la gran mayoría lo han recibido. Pues no me han de creer que cuando llegamos a los 10 metros había un señor que bastante obeso, muy obeso, tenía un sobrepeso del tremendo, pero a pesar de eso era hábil. Y no había podido llegar a los 10 metros y había hecho varios intentos hasta que dijo, bueno, último intento y me voy por ese testimonio. Pues yo estaba abajo con una linternita alumbrando para que la persona no se asustara y para que tuviera una referencia al bajar por la cuerda. Pues han de creer que este señor, no recuerdo el nombre de él, bajó y ni siquiera esperó que yo se lo colocara en el cuello, darle el ok y darle pues el abrazo, sino que bajó y me atrapó los testimonios que yo estaba en la mano, se llevó la linterna, se llevó los testimonios y casi que me saca del agua por la avidez, por el deseo que tenía de tener su testimonio. No lo recibió, me lo rapó, me lo atrapó y se lo llevó. Eso fue muy curioso. Bueno, muy bien. Espero que quiera participar de esta charla y aquí estamos disponibles. ¿Ya Alberto está con nosotros? Ya está entrando, ya está ingresando. Bueno, Alberto está ingresando porque quiero que él también se presente y que le dé un saludo. Hola, ¿cómo estás? Bien, Alberto, qué bueno escucharte. Qué pena que casi no la tecnología me estaba matando, casi no logro comunicarme. No te preocupes, que a mí me salves porque mi hijo es ingeniero de sistemas y ese es como la otra mitad de mi cerebro. Sigue. Hola, ¿Me ¿cómo escuchas? estás? Sí, señor. Bien, muy bien. Bueno, Alberto, yo ya pues hice un saludo para las personas que nos están escuchando. Entonces, por favor, tu saludo. Hola, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo van las cosas? Y que bienvenidos a este conversatorio. Espero que podamos disfrutarlo y pasarlo bien rico. Muy bien, Alberto. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es hacer una charlita de 30 minutos para que compartamos con nuestros estudiantes sobre algunas cosas del museo. Por ejemplo, cuál ha sido nuestra mejor experiencia con alguna criatura marina, el mejor lugar que hayamos conocido, útil que nosotros consideramos nuestra labor para con nuestros estudiantes. Entonces, yo ya conté un poquito de historia de cómo nació Arrecifes del Pacífico, ¿cierto? Y la primera pregunta para ti, Alberto, ¿qué es lo que más te gusta del museo? ¿Qué es lo que más me gusta del museo? Conocer gente, conocer lugares, enseñar. Es delicioso poderle transmitir mis conocimientos a las personas, poder ver la felicidad que sienten las personas cuando están en una salida y están disfrutando la salida. Esto pienso que es lo más agradable y lo más chévere del museo, poder estar con alguien que esté disfrutando el momento, sobre todo con los que son alumnos nuevos, con los que son alumnos recién llegados, verle la alegría cuando están en sus primeras emociones es placentero, realmente es algo que lo llena a uno completamente. Sí, Alberto, yo estoy de acuerdo contigo, coincido en todo lo que tú has dicho y podría decir que para mí lo fundamental, lo que más me gusta es la enseñanza. Lo que más me gusta es poder permitirle al estudiante que entienda lo fundamental de lo que necesita para bucear con seguridad. Esa es mi gran pasión.
Alberto, ¿cuál ha sido la mejor experiencia con alguna criatura marina? ¿Tú recuerdas? No, muchas, muchas han habido momentos. Me acuerdo la última, la espectacular fue ahí en Gorgona, en el planchón que bajé con Juan Carlos, el hermano y el médico, no me acuerdo bien el nombre de él. Bajamos de primeritos y se nos apareció el tiburón ballena. Eso fue genial, espectacular. Esta fue la última y en diciembre también estuve también ahí en el planchón. El mero casi me da un beso. Pues fue espectacular, fue muy chévere. Ha habido momentos espectaculares, ha habido momentos espectaculares. Me acuerdo una vez con Julio Vélez, nos encontramos una ballena toda enredada, una tortuga toda enredada en una red y fue muy chévere poderle quitar la red y volverla a soltar al agua y que fuera libre nuevamente. Entonces son experiencias que realmente lo llenan a uno, lo dejan muy satisfecho a uno. Qué bueno, fantástica, sí. Son experiencias maravillosas y que uno no puede olvidar. Y pienso que esas experiencias son las que hacen que uno regrese del mar y al otro día ya quiera volver a estar buceando. Definitivamente es como un bichito que lo inocula a uno para toda la vida, pero de manera positiva, hablando de bichos y de virus, pero de manera positiva. Alberto, ahí nos preguntan que más o menos en qué fecha viste el tiburón ballena y también alguien pone allí que suena algo a peligro. ¿Puedes explicar un poco ahí la situación sobre el tiburón ballena? Sobre el tiburón ballena, no hay ningún peligro, simplemente nosotros bajamos, estábamos en el planchón, estábamos la primera inmersión eran Master Scubas, y estábamos haciendo los ejercicios cuando apareció el tiburón, simplemente nos lo gozamos, nos lo disfrutamos, hasta ahí llegan los ejercicios, y no hay ningún peligro de conducciones ballenas, el único peligro es no verlo, no disfrutarlo en el momento. Sí, ese es el único peligro que hay con los tiburones ballenas. Yo ya he tenido el placer de encontrarme varios y realmente siempre ha sido maravilloso. Muy bien, Alberto, yo quiero contarte que recuerdo dos experiencias, una muy visible y la otra muy interesante desde el punto de vista científico, porque aunque no está comprobado, pero por el comportamiento de los animales, lo que se dice es que ellos interactúan con uno, pero de una manera diferente, pero ellos creemos que están allí, lo ven a uno y quieren interactuar con uno, especialmente dependiendo de sus necesidades. Entonces, mira, uno que fue una experiencia muy visible fue una vez que llegamos con un scuba diver a certificarse en Gorgona y en la primera inmersión, la primerita. Terminamos los buceos y yo volteé a mirar hacia la superficie y vi la figura del bote. En esa época utilizamos unos botes negros grandes que eran de caucho y dije, pero ¿por qué está el bote allí si yo no he escuchado el ruido del motor cuando se desplazó? Pues me entró curiosidad y comencé a ascender y resulta que lo que estábamos mirando con los estudiantes no era un bote, no era el bote Zodia, sino que era un tiburón ballena. De tal manera que nos quedamos, creo que a 2 metros, había muy buena visibilidad. No lo pude grabar en esa época, yo no había llevado filmadora o cámara, pero lo pudimos observar porque él estaba allí muy tranquilito. Lo pudimos observar en toda su dimensión y con todos sus detalles, listo, y cuando terminamos de bucear, entonces, bueno, dimos un aplauso y nos alegramos, etcétera, etcétera, pero cuando nos pusimos a reflexionar, entonces pensamos, bueno, y si ahora vemos un tiburón, ¿qué más vamos a ver? Entonces, lo que concluimos era que ya habíamos visto lo más importante, faltaba ver un tiburón y podíamos regresarnos para la casa, porque había sido una experiencia maravillosa. O sea, ¿qué más podíamos ver? Que nos hubiera quedado faltando un pulpo gigante. Bueno, muy bien. Ahora estaba Jaime hablando sobre los cursos que tenían una duración de 6 meses.
y ahora nos preguntan que por qué antiguamente 6 meses y ahora en tan solo 4 días puede una persona certificarse. ¿Qué tienes para decirnos al respecto, Jaime o Alberto? Dilo tú, Alberto. A ver, antes, la mayoría de los cursos eran cursos casi que militares. Yo pienso que tanto Jaime como yo fuimos formados en un tipo de cursos que tenían demasiadas cosas. En un curso me enseñaron prácticamente todo. Sí, yo me acuerdo cuando yo hice mi curso de apnea, tocaba hacer salida a mar, a río, al lago, y había que hacer buzos nocturnos y todo. Hoy en día no, hoy en día la seguridad está por encima de todo eso y se han repartido, los cursos se han partido en cosas más pequeñas, pero con mucha más seguridad, con mucha más experiencia para tratar de que las personas poco a poco vayan logrando toda la experiencia y todas las cosas que nosotros hoy en día tenemos. No sé, Jaime, si tiene algo más que agregarle. Sí, claro, Alberto. Cuando nosotros comenzamos a bucear, las organizaciones como PADI y como NAUI no habían hecho presencia en el país. Y especialmente la metodología de la enseñanza que existía, los materiales, la prevención, las cámaras hiperbáricas, bueno, la cantidad de recursos que hay hoy en día para enseñar y para proteger al estudiante y para prevenir, era muy precario y más se confiaba en la parte físico-atlética, en ser un buen atleta para poder llegar a ser un buzo seguro. Ahora, a pesar de que la parte físico-atlética sigue siendo importante, ahora lo más importante es la metodología con la que enseña el instructor, la conciencia por la seguridad que debe desarrollar el estudiante y la gran técnica que se emplea hoy para planear. Hoy en día ya no somos tan osados como antes. Antiguamente nosotros buceábamos en la catedral en Malpelo y de noche, imagínate. Hoy en día, hace varios años que ya no se bucea de noche, está prohibido, porque hoy en día las normas de seguridad y todo lo relacionado con la seguridad del buceo es muchísimo más exigente. Hay muchas razones, ¿no? La conciencia por la vida, la conciencia por los riesgos de los litigios, etcétera, etcétera. Entonces eso hace que no sean necesarios usos tan extensos. Hoy en día los candidatos tienen buena natación, hay mejor salud, bueno, muchas cosas que hacen que una persona a través de estos tiempos, estos métodos pueda bucear fácilmente. Y yo me acojo a lo que tú dices, sí, también había un concepto militar que ya hoy en día no se usa. Nadie quiere salir de su trabajo para ingresar a una piscina y que un instructor lo esté exigiendo niveles militares, ¿no? De eso. ¿Cierto? Y la otra experiencia que quería contar, que fue maravillosa, fue en Gorgona, en el horno, y voy a pedirle a mi hijo, Juan Carolina, que de alguna manera ponga este video en la red, o que lo ponga disponible para que nuestros alumnos lo puedan ver. Una vez estábamos en Gorgona, estábamos en el horno, en la cara que da hacia la Plaza de Toros, o sea, estábamos encima de la Plaza de Toros, más o menos a unos 80 pies. Resulta que apareció una sombra gigantesca que se fue acercando, y se puso encima del gran ramal de burbujas, como si estuviera allí disfrutando de las burbujas o llamándonos la atención. Y no se iba, y se quedó allí un buen rato. Entonces ascendimos, y yo me percaté que desde los hombros y enterrada había una malla. Y esa malla se había llenado de una gran cantidad de caracoles y de todos los animales que se van pegando pues a las rocas, etcétera, etcétera. También se pegaron de estas redes, y prácticamente era una figura fantasmal, era una manta de más o menos unos 3 o 4 metros de envergadura de sus ¿cómo llama? De sus aletas, de extremo a extremo, y estaba allí se quedó ahí tranquilita, pero tenía, como te digo, un par de redes a cada lado de los hombros, acá las tenía enterradas. Yo creo que tenía enterradas por lo menos unos 10 centímetros de esas redes, imagínate, y estaba larga, por ahí las 2 redes tendrían por ahí unos 3 o 4 metros, o sea, era un animalito que llevaba meses
arrastrando, parecía un loco en la calle arrastrando tarros y chuspas, por Dios altísimo, increíble ese animalito. Entonces, permitió que yo me acercara, saqué mi cuchillo y comencé a cortar, ahí se ve en la filmación, pero estaba a 80 pies y estaba haciendo demasiados movimientos, comenzó a alterarse mi respiración. Por prudencia dije, no puedo seguir haciendo esto porque me voy a saturar más para la profundidad y el tiempo, porque estoy incrementando un factor que no pertenece a ese buceo o al buceo, que es estar haciendo una actividad, estar moviéndome, pues. Entonces, cuando me percaté de eso, me descuidé y se me cayó el cuchillo. Volví, lo recogí e intenté y seguí, pero ya el tiempo no dio para más, ya estaba muy agitado, entonces terminamos el buceo. Llegamos al barco, pero no quité la totalidad de la red. Llegamos al barco y estaba como instructor también Rafael Lozano, nuestro querido y recordado Rafael Lozano, que ya murió, un hombre muy especial que tú también lo conociste, y le comenté y me dijo, Jaime, ella vuelve. Si le dejaste algún tramo de la red todavía, ella vuelve, porque ella entendió que ustedes son la ayuda, que ustedes le están brindando una solución y le están dando cariño. Ella va a volver, te aseguro que ella va a estar allí. Preciso. Rafael entonces se fue con los buzos, planeó una inmersión en el mismo sitio y se sumergió, y exactamente eso sucedió. La manta volvió y Rafael terminó de quitarle la red. Eso está en una filmación que vamos a ver cómo la ponemos para que los estudiantes puedan verla. Fue una experiencia maravillosa. Para cualquiera de los dos, ¿dónde ha sido el mejor sitio de buceo que han logrado? El sitio más espectacular, más bonito para ustedes. ¿Cuál les parece? ¿Qué nos dice Alberto? No, es que hay tantos sitios de buceo. Cada sitio de buceo tiene su maravilla, cada sitio de buceo tiene su magia, ¿sí? Y tú puedes ir muchas veces a un mismo sitio y cada vez vas a encontrar algo diferente. Yo digo que yo estaba en el horno, la cantidad de veces que ya se nos pasó la cuenta de no, y cada inmersión que hago en el horno muchas veces o es un arenal o es algo espectacular. Entonces, pues yo diría que no, eso depende de uno, de la energía que lleve uno, de cómo se sienta uno en el sitio, en el momento, pero además Colombia tiene los mares, tiene muchos sitios hermosos. San Andrés tiene un sitio que se llama el Blue Hole, que para mí es un espectáculo. He estado allá también varias veces y para mí es genial, genial. Muy bien, Alberto, sí. Para mí el sitio más espectacular que yo he visitado en mi vida y que me dejó muy marcado fue la primera vez que fui a Malpelo. Bueno, y cada vez que puedo ir a Malpelo, es maravillosa. ¿Por qué? Porque cuando llegué hace 20 años, que fue la primera vez que vi, entendí primero que teníamos un sitio maravilloso en Colombia que teníamos que cuidar. Es un patrimonio que no había derecho de dejarlo abandonado. Primero. Segundo, disfruté la abundancia de animales, especialmente de tiburones martillos en esa época. Una escuela de martillos de 200 individuos, imagínate. Y una vez llegamos a un sitio que era como una especie de plaza de toros y que tenía una entrada en el fondo, más o menos unos 80 pies, y se vino un grupo de martillos gigantesco, entró a estar en la plaza de toros, aquí en Gorgona, entró ese grupo de martillos y nos dio la vuelta alrededor, nos dio la vuelta a los que estábamos ahí arrodillados y se fueron. Eso fue un susto tremendo, pero quedamos maravillados. Lo otro que me impresionó de Malpelo fueron las grietas, los cantiles, el tamaño de los corales y las corrientes que son completamente inesperadas, aparecen de un momento a otro. Entonces también entendí que para poder disfrutar de ese sitio hay que estar muy bien entrenado,
la convivencia en el barco también me preocupó, fueron 8 días a los que no estábamos acostumbrados, imagínense, un barco pequeño, estrecho, etcétera, como se vivía en esas épocas. Entonces había que tener no solamente buen entrenamiento físico-atlético, técnico, sino que tener también paciencia, que la convivencia no era fácil. Ahí va una parte de la pregunta que nos hicieron sobre la seguridad. ¿Qué tal les parecía la seguridad en Malpelo? Entonces ahí más o menos hay algo de información. Claro, sí, y hoy en día, pues nosotros en esa época hacíamos buceo nocturno, imagínate, Alberto, lo hacíamos en la catedral, y nosotros creíamos que en esa época que simplemente con manejar el pronóstico de marea baja y marea alta, hay una tabla de marea, es decir, bueno, según esto estamos en marea alta y en marea baja, y ya luego con los años, especialmente a raíz del accidente que hubo en Malpelo, con el estudio que hizo una universidad aquí en Colombia, nos dimos cuenta que realmente las corrientes, lo que menos incide en Malpelo es el cambio de marea. Allá hay corrientes que se presentan por las masas de agua, por el viento, y mientras que en un sitio la corriente va para el norte, en otro sitio va para el sur. Eso significa que hay que tener mucha prudencia, y quien dirija los buceos tiene que ser una persona de mucha experiencia. Un vaquiano, verano que entiende. Entonces, Malpelo es un templo de buceo que marca a cualquiera, lo deja marcado, y a mí me dejó marcado en esos aspectos. Un lugar para conocer, definitivamente. Es un lugar para conocer. Es un lugar al que hay que ir al menos una vez en la vida, pero como dice Jaimito, es un lugar que hay que respetar, que hay que ir con mucha experiencia y con muy buen equipo. Albertico, nos preguntan por acá que por favor si repites el nombre del lugar de San Andrés, lo que nombraste de San Andrés, el sitio que nombraste en San Andrés. El Blue Hole. Blue Hole, sí. Blue Hole. Como el muro azul o el cuarto azul. Es una pared. Es un sitio realmente maravilloso, un sitio muy lindo. Por acá también nos preguntan que si han tenido alguna situación difícil de gestionar o alguna emergencia del buceo. Algo muy sencillo, algo muy corto de pronto que hayan tenido, y básicamente cómo solucionarlo y la experiencia obtenida de pronto en esa situación. Pues lo más curioso que me ha pasado a mí de pronto alguna vez en Gorgona, saliendo de la Plaza Toro hacia la Tiburonera, nos cogió una corriente descendente y nos tocó que hacer algo que nunca se iba con 2 niñas, y yo les decía que aletearan, les hacía la seña que aletearan, y por más que aletearan, no, siempre la misma profundidad, Entonces tocó que hacer algo que nunca que le dice uno a la gente, no haga, y es comenzar a inflar el chaleco para que el chaleco nos ayudara. Simplemente las cogí de gancho, les dije agárrense, comencé a inflar mi chaleco y comenzamos a subir. Cuando ya vi que habíamos logrado superar la corriente, entonces empecé otra vez a desinflar el chaleco y a tranquilizarme, porque se estaban asustando bastante. Pero pues realmente accidentes graves nunca he tenido, gracias a Dios, espero que nunca me pasen. Máximo alguna rotura de senos, una persona que salga con la careta llena de sangre, de resto nada más, y como digo, siempre buenas energías y tener todo muy controlado, estar muy tranquilo para afrontar cualquier cosa, y dispuesto a estar ahí a ayudar a las personas que lo necesitan. Para hacer la claridad, Alberto, ahí con esa careta llena de sangre, supongo que no es tan llena, ¿no? Son unas pequeñas pinticas que se muestran en la careta, como para no generar un poco que se revuelven con el agua, entonces como para no generar un poco de terror. No, claro, sí, estamos de acuerdo. No es que la careta se llene de sangre, sino que pues, sí, hay salpicaduras de sangre, y con el agua se pone eso, y la sangre de todo modo es escandalosa, ¿no? Todo modo vos botas un poquitico de sangre y ya crees que te vas a desangrar. Ante todo para los buzos que les gusta tener la pecerita ahí en la nariz llena de agua, así caen un par de goticas y el agua se pone roja. Bueno, por acá nos preguntan también sobre estructuras en Gorgona. ¿Qué estructuras pueden encontrar en Gorgona? Bajo el agua, claro.
¿Qué nos dice Alberto? ¿Pero qué tipo de estructura están preguntando? ¿Qué estructuras bajo el agua? ¿Qué estructuras? Como la que encontramos del planchón o la estatua de Jorge. En Gorgona está el planchón, exactamente, el estatua de Jorge, está la estatua que pusieron de Fico, ¿sí? Hay una placa de, se me olvidó el nombre en este momentico, un buzo que era un instructor de Palmira, Cohen, de Cohen. Luis Guillermo Cohen. Ajá, Luis Guillermo Cohen. Y no recuerdo más. Miguel Forero. Hay una de Miguel Forero también, sí. Hay una de Miguel Forero, una de Cohen y una de Forero. La estatua de Fico, la estatua de Jorge. Bueno, lo que queremos hacer realidad, y para eso tenemos el respaldo de la Armada, y yo sé que... Sí, no, quería agregar que en cuanto a pecios es una palabra que significa pedazos o restos, restos de barcos, restos de alguna estructura, etcétera, etcétera. Nuestra gran ilusión en la escuela y en general de todos los buzos que visitamos a Gorgona es algún día poder tener un buen naufragio, un barco. Eso es una realidad que algún día debemos llevarla a cabo. Eso es algo que debe realizarse. El ministerio, el buceo ahora está en todos los niveles, no es solamente en los niveles sociales nuestros, no. En el Estado, en los funcionarios del Estado, muchos de ellos practican buceo. Los funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente, la gran mayoría son buzos, y ellos quieren y están decididos a que muy pronto debe haber un barco, un tipo de Gorgona. La Armada tiene un par de barcos todavía disponibles aquí en Bahía Málaga, en Buenaventura, y lo que necesitamos es armar un comité y trabajarle a ese tema. Es un poco costoso, pero habría que buscar los recursos lógicamente, y podríamos hacerlo realidad porque Gorgona, las condiciones geográficas y subapáticas de Gorgona permiten que eso sea realidad, poder tener un buen naufragio allí. Para ustedes dos que conocen Malpelo, que han estado en Malpelo en repetidas ocasiones, ¿cuál sería la mejor temporada para visitarla? Por ahí también hay un funcionario, Andrés Herrera. En este momento está conectado Andrés Herrera, por ahí que levante la mano, que nos haga un gesto. Él es funcionario de parques y tiene en este momento, o está asignado al parque de Malpelo. Él nos puede dar apoyo ahí en este momento. ¿Qué dice? Pero igualmente, Alberto, ¿cuál considera que es la mejor época, o Jaime? Y en algún momento Andrés nos puede dar el apoyo ahí con esa fecha sobre Malpelo. Temporada comenzando el año, de diciembre hasta más o menos marzo. ¿No es cierto, Jaime? No sé. Sí, hasta los primeros meses del año, pues las aguas del Pacífico se ponen muy frías, los peces se van hacia el fondo y no son ideales, pero el resto del año, todo el año se puede bucear en Malpelo. De pronto en agosto aparecen vientos, bueno, el clima ha cambiado mucho, pero lo más seguro es que entre enero, febrero y marzo, ahí las aguas son muy frías y no es ideal. Pero el resto del año se puede. En agosto, pues aparecen los vientos y de pronto puede ser un poquitico picado el mar. Ahora estuvo un poco picado el mar en el mes de febrero. El barco María Patricia le tocó que el mismo día que llegó le tocó que regresarse. Pero bueno, el pronóstico estaba allí, que había vientos en el mar afuera. Sin embargo, el viaje estaba programado. Pero básicamente es eso, ¿no? Enero, febrero, marzo, mucho frío, agosto, vientos, y el resto de meses del año se puede bucear y se ven muchos animales. Por ahí se nos conectó también Alberto Parra, otro funcionario, otra persona especialista en Malpelo. Si nos regala un textico ahí de cuál es la fecha más adecuada para visitar el parque, te lo agradecemos para completar la información que nos están dando aquí nuestros instructores y para completar las preguntas que nos hacen nuestros alumnos. También nos han preguntado sobre
¿Qué opinan ustedes o qué estrategias tienen para manejar las corrientes? Recomendaciones. ¿Qué opinan? ¿Qué dice Alberto sobre las corrientes? Lo principal en las corrientes es no pelear con ellas, no, nunca ponernos a pelear con ellas. Si estamos cerca al fondo, pegarnos al fondo. Si estamos cerca a un cantil, pegarnos al cantil y tratar de salir por ahí. Y si vemos que nos coge a media agua y todo, simplemente abortarle, unir el grupo, pegarse todo el grupo, dejarnos arrastrar por la corriente mientras que comenzamos a ascender, pero abortar la inmersión, no quedarnos en una corriente que, por ejemplo, en un sitio donde nos pueda sacar mar afuera y se ve un problema la recogida de todos los buzos. Entonces, simplemente unir el grupo, tratar de unirse, cogerse de las manos, iniciar el ascenso y abortar la inmersión si la corriente es muy fuerte. Si la corriente es manejable, pues derivar con ella y gozársela, pasarla rico. A veces hay unas inmersiones en corrientes que son muy chéveres, que uno se divierte en ellas, se la goza y casi no tiene que hacer esfuerzo porque la corriente es la que lo está llevando uno. Ok. ¿Alguna experiencia que hayan tenido sobre narcosis nitrogénica con algún alumno? ¿O ustedes en algún momento la han tenido? Yo no, pues con alumnos sí, en la Plaza Toro, más de una vez, yo siempre que va. Ok, excelente. Hace muchos años, cuando buceábamos en Malpelo, en los primeros años, pues el tema de la saturación, de la narcosis, bueno, todos estos conceptos técnicos que trajeron nuestras asociaciones, estas maravillosas asociaciones como NAUI, como PADI, pues no estábamos tan familiarizados con ellas. Entonces, era muy común que los instructores armáramos una inmersión y bajáramos al bajo del monstruo. Y bajábamos recuerdo que una vez bajamos a 180 pies, y entonces esa inmersión definitivamente yo la recuerdo como una narcosis total, desde que bajamos hasta que ascendimos. Una inmersión que en el fondo dura tal vez un minuto. Indudablemente que fue algo que nunca más se volvió a hacer, porque vamos a entrar en estas normas de seguridad, en toda esta filosofía que estas asociaciones nos fueron aportando. Nunca más se volvió a hacer. Pero yo recuerdo esa inversión hace tantos años como una inversión de total y absoluta narcosis. No recordamos nada. Fue más una pesadilla que disfrutar de ese buceo. Alberto, que no se escuchó tu explicación de narcosis, más o menos allí, el audio se había caído en ese momento. Que simplemente las veces que llevo abusos a bastante profundidad, por encima de los 120 pies, ¿sí? Trato de que cuando estemos en la máxima profundidad, hacerles en la tablilla de escritura, ponerle una operación matemática, una multiplicación sencilla. Molestarle la vida un rato de que no fueron capaces de hacer una suma o una multiplicación sencilla. Pero el resto no. Alberto, ¿tú estás por datos o estás por Wi-Fi? Que se está entrecortando tu conexión. Sí, por Wi-Fi, pero no sé, de pronto, no sé, el Wi-Fi aquí en la casa está molestando, no sé si es que todo el DirecTV, mucha gente se está metiendo, entonces se está quedando pegada. A todos los operadores casi les está pasando de que debido a que todo el mundo está conectándose, están comenzando a tener problemas. Ok, entendido. Vale, perfecto. Bueno, también nos estaban preguntando quién nombró la Plaza de Toros, que ¿por qué nombran Plaza de Toros? Que si hay una estructura bajo el agua, o démosle respuesta, ¿es una estructura formada? ¿Es algo, una formación rocosa? ¿Cómo lo podrían ustedes
representar o decirlo para que la gente lo pueda entender. Si de pronto alguno de ustedes tiene algún marcador o un lapicero ahí a la mano, pueden hacer más o menos una representación. Jaimito tiene ahí papel y lápiz. Bueno, mientras él lo dibuja, entonces tú lo puedes explicar, a ver. La Plaza Toro es un sitio muy hermoso, muy bonito de Gorgona, está cerca al horno, es un redondel de arena y está rodeado de montaña, es una formación rocosa, ¿sí? Que parece la gradería de una Plaza Toro, por eso llama la Plaza Toro, porque es un redondel de arena, ¿sí? Con una estructura a su alrededor en roca, muy, muy bonito y muy chévere. A veces se encuentra uno ahí escuelas de jureles, de blaus, y a veces hay tuberías letiblancos ahí descansando. Entonces, pues es bien, bien agradable el sitio. Bueno, ahí don Jaime sigue dibujando. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver esas destrezas que tiene para hacer esos monachos en el tablero, así improvisado. Un poco más cerca, por favor. Ahí. Veamos a ver. ¿Se alcanza de pronto a ver algo allí? Quien preguntaba la estructura, una explicación, don Jaime, sobre ella. Pues muy bien. Esta es la parte norte de la isla, que se llama el Horno, ¿cierto? Y en la parte norte, en ese sitio que se llama el Horno, hay una serie de rocas. La última roca, hacia el norte, tiene la siguiente configuración. Hacia este lado estaría la costa, hacia este lado tenemos el norte, ¿de acuerdo? Perdón. Hacia este lado tenemos el norte y esta es la cara posterior de la roca, ¿cierto? Entonces, nosotros llegamos en el bote y los buzos se lanzan y comienzan a bajar por la cara de esta roca, por esta cara posterior, la cara que está atrás de esta roca que se llama el Horno, de la última roca que se llama el Horno, y luego bajamos, comenzamos a descender, luego nos encontramos más o menos a unos 80 pies, nos encontramos una parte plana que está llena de pequeñas rocas y al final de esas rocas encontramos ya un descenso a algo que es como un redondel, perdón, es algo así que está lleno de arena, una arena amarilla, que parece una plaza de toros. ¿Por qué? Porque todo esto es roca. Como si fueran las graderías. Esto es como si fueran las graderías. Entonces uno puede pararse aquí y mirar hacia abajo, o simplemente llega y baja y se arrodilla, y todo esto está lleno de arena, y en alta puede marcar 110 pies y en baja puede marcar 100 pies. Entonces, por eso se le llamó desde hace muchos años la Plaza de Toro, porque tiene forma, estas rocas serían el redondel, las graderías, y el fondo sería la arena, sería el redondel, ¿no? Aquí al lado hay otra placita un poco más pequeña, pero está un poco más profunda, digamos que a unos 115 pies, y nosotros le llamábamos en esa época el parqueadero de la Plaza de Toros, porque allí se acostaban muchos tiburones. Entonces, esta es la Plaza de Toros, y la placita que está más abajo, un poquitico más profunda, pero ahí casi digamos a 2 o 3 minutos navegando. Esta es un poco más pequeña, esta placita, y nosotros le llamamos el parqueadero de la Plaza de Toros porque ahí permanecían los tiburones acostados. Este es un sitio maravilloso, pero es un museo avanzado. Ahí está la cuña. ¿Cómo se llama en este punto? ¿Qué dicen los Dive Master? Por ahí veo unos Dive Master conectados, los que están haciendo el proceso. ¿Qué nos dice Alberto? ¿Cómo se llama este punto donde acaba don Jaime a patrocinar el siguiente curso? El curso avanzado, el curso, no. Avanzado. Educación continua. Educación continua. Siempre hay que promover la educación continua, ¿cierto, Alberto? Señor. Ah, excelente, ¿cierto que sí? Nunca pierde él ese proceso, vea, todo el tiempo está avanzando y educándonos allí. Excelente. Bien, también nos preguntan por acá, bueno, nos hacen una sugerencia que si Alberto de repente se puede cambiar a datos, a ver cómo le va, a datos Wi-Fi, los del móvil. De repente están funcionando mejor que el Wi-Fi de la empresa que está utilizando, no vamos a decir nombres.
Y nos preguntan sobre alimentos que sugieran ustedes o qué alimentos debemos consumir antes de hacer una inmersión. Supongamos en la mañana, la primera inmersión de la mañana, ¿cómo podría ser ese desayuno? O después de la segunda inmersión, ¿qué alimentos podríamos consumir que no vayan a caer pesados? ¿O cuáles son las sugerencias de ustedes? ¿Quieres contestarlo tú, Alberto? No, dale Él tú, está ahí dale. solucionando un problema técnico. Estoy solucionando aquí un problema técnico. Listo. Bueno, muy bien. Antes que los alimentos, que lógicamente son muy importantes durante una estadía en el mar y en una actividad de buceo, antes que eso es mucho más importante nuestra salud. ¿Cómo está funcionando nuestra salud? ¿Cómo está nuestro azúcar, nuestros triglicéridos, en fin, nuestras grasas? Todas aquellas cosas que en un momento dado puedan perder control durante una estadía en el mar por el tipo de alimentación. Los azúcares, por ejemplo. Entonces, si nosotros conservamos una buena salud, unos buenos niveles en estos elementos, nuestra salud o el funcionamiento de nuestro organismo va a ser mucho mejor cuando estemos en el mar. Y esto previamente, una buena alimentación, hacer buen deporte, y eso nos va a permitir tener un mejor desempeño en los buceos. Estando ya en los buceos, pues la idea es comer lo que nos dé calorías, la proteína, un poco de las frutas, las verduras, bueno, algo de dulce para que nos dé calorías, pero nada que sea en exceso, ¿de acuerdo? Nada que sea en exceso. Por ejemplo, si vamos para un buceo, no vamos a comer abundantemente porque podemos tener un problema estomacal que nos haría vomitar, que nos haría marear y tener que abandonar el buceo. Es simplemente comer balanceado, frutas, verduritas, un poco de dulce, beber mucha agua antes y después para estar bien hidratados, para poder tener nuestros tejidos con con un buen nivel de oxígeno, y esa es una muy buena prevención para la enfermedad de descompresión. Comer saludable, comer bien, no comer en exceso. Esa sería como la respuesta. Perfecto, muchas gracias, Jaime. Alberto, nos dicen por allí, aunque algunos están diciendo como si tuviera una estatua en la tiburonera, pues bueno, todos sabemos que en la tiburonera no hay una estatua. De pronto, la explicación por qué la zona se llama así, es que nos dicen exactamente, nos cuentan brevemente la razón de la estatua en la tiburonera, desde qué año está allí. Entonces, más o menos una explicación de la zona de la tiburonera, o si no, el usuario, el Tuzo, nos aclara si estoy haciendo mal la pregunta. Realmente la tiburonera no es estatua, la tiburonera lo que está es, como decía Jaime, la piedra del horno, ¿sí? Yendo hacia el norte, uno baja más o menos a unos 80 pies, hay una grieta, y en esa grieta mantienen los tiburones. Es una zona donde hay corriente, bastantes corrientes muchas veces, y los tiburones aprovechan para acostarse ahí y poder respirar. Los tiburones no pueden quedarse quietos, porque no tienen vejiga natatoria como los otros peces. Si se quedan quietos se ahogan. Entonces aprovechan los sitios donde hay corrientes para acostarse y descansar, mientras que el agua está pasando a través de sus branquias. Ahí la tiburonera simplemente es una grieta, ¿sí? Donde ellos se acuestan ahí, se meten ahí, y simplemente cuando uno sale es una roca grande, uno sale de la tiburonera y se sube a una parte que llama el balcón, que cuando hay bastante corriente uno se queda ahí colgado y ve bastante fauna ahí, todos los peces aprovechan para estar ahí en esa zona de corriente. La parte donde está la estatua es en la montañita, ¿sí? En la montañita 2, y es una estatua en honor a Jorge Ramírez, que fue un gran instructor aquí en Cali, uno de los mejores instructores de lo que era la parte de apnea, y él lastimosamente murió en el lago Calima, y los compañeros, los amigos instructores decidieron poner una estatua porque uno de los sitios preferidos de él era ese, Gorgona, y en especial la montañita 2. Allí en la montañita 2 también se ve mucho tiburón. Ahora último, las últimas emisiones que he estado yo, donde más tiburones he visto realmente es ahí en la montañita 2. Se acuestan ahí cerca de la estatua y mantienen ahí bastantes. Uno a veces se acuesta al lado de ellos y se quedan ahí quietos, tranquilos. Es bastante alucinante.
Ah, ok, excelente. Muchas gracias por la explicación, Alberto. Esperemos que ahí te haya dado... ¿Mejoró la señal? Ya me cambié a datos. Sí, mejoró bastante, considerablemente. Gracias. Totalmente mejoró la señal. Bueno, por acá nos hacen también otra pregunta. Yo voy a contestar un pedacito, pero ustedes dos, Alberto y Jaime, ¿me apoyan o continúan con la información? Nos preguntan qué lugares en el exterior podríamos visitar, cuáles son los lugares visitados. Bueno, aparte, antes de que ustedes dos den respuesta sobre esos sitios, que ya habían dado algo de información, que cada sitio que visitan tiene su magia. Ahora, con la situación que estamos viviendo en el país, debemos apoyar mucho la parte local, apoyar Colombia. Pues bueno, es un tema extra, pero es la situación que estamos viviendo en el momento, ¿no? Debemos apoyar mucho los sitios locales, San Andrés, Providencia, Santa Marta, el Chocó, Gorgona, toda la zona pacífica hay que visitarla. Entonces, pues aparte de esos sitios, supongamos que no todas las personas tienen la experiencia o el nivel de certificación para bucear Malpelo o visitar Malpelo. ¿Qué sitios podrían ustedes recomendar para visitar dentro de nuestro país y generar apoyo por esta situación que está pasando en este momento? Bueno, lo que dice Carlos es muy cierto y yo pienso que hoy apenas salgamos de ese problema en el que estamos, tenemos que apoyar a todos los dueños de tiendas en el Caribe, más que todo en la parte de la costa atlántica. La costa atlántica tiene sitios de museo desde Cabo Tiburón hasta La Guajira, ¿sí? Son sitios, todos sitios hermosos. En Santa Marta, en la parte del Parque Nacional Natural Tayrona, hay muchos sitios hermosos. En Cartagena, en la parte de las Islas del Rosario, en Isla Fuerte, en Taganga, mejor dicho, en Capurganá. Todo el Caribe colombiano tiene muchos sitios hermosos, son sitios especiales, sitios con mucha fauna, con mucha flora, sobre todo mucha flora. El Caribe es muy lleno de flora. Y en el Pacífico, obviamente, también toda la parte del Chocó, ¿sí? Debemos de dar apoyo. Yo diría que antes de comenzar a ir a sitios del exterior, tratemos de conocer los sitios nuestros y después tener un punto de comparación con los sitios del exterior. Y en este mal planeta llamado Tierra, porque no le llamaste Tierra sino agua, pues el 70% es agua, hay demasiados sitios para bucear y pienso que todos son hermosos. Ok, también nos preguntan, ya que estás hablando de algunos sitios, nos preguntan sobre lagos y qué podrías recomendar. Hay uno que no te gusta mucho, ¿no? Que está muy cerca. Buceo en lagos es algo complicado, algo más que todo para hacer orientación, la parte de orientación, la parte de búsqueda y rescate y todas las cosas. Pero decir, vamos a un lago a ver fauna, vamos a un lago a ver algo bonito, no, porque la visibilidad de todos los lagos aquí en Colombia, yo he buceado bastantes lagos y realmente no, la visibilidad no es buena, además el agua es demasiado fría y está el problema de la contaminación, entonces pues, no sé, para mí no es agradable. Voy cuando tengo alumnos que quieren hacer buceo en alturas o quieren hacer búsqueda y recuperación, entonces pues, vamos, pero que yo diga que me encanta ir a bucear a un lago. Ok, perfecto, eso está muy bien. Bueno, muy bien. El buceo de lagos es un buceo muy interesante. Desafortunadamente en Colombia, por nuestras condiciones geográficas, pues no se presta para hacer un buceo bien agradable. Pero en los Estados Unidos, y especialmente en el centro de los Estados Unidos, dadas las distancias, la gente utiliza mucho los lagos. Y la industria del buceo en los Estados Unidos ha acondicionado varios lagos con fauna, con flora, con estructuras, con naufragios. Las visibilidades son mucho mejores y el buceo de lagos es una aventura maravillosa, especialmente en los Estados Unidos. A ver, veamos. ¿En sus viajes de buceo a Gorgona bucean junto a las ballenas o prefieren guardar distancia o de qué depende? No, definitivamente estos son unos animales maravillosos, majestuosos, pero al fin y al cabo no dejan de ser animales. Entonces su volumen, sus movimientos pueden provocar accidentes indeseables.
Por eso los avistamientos desde hace muchos años fueron reglamentados, porque sin ninguna intención, de manera involuntaria, ellos pueden provocar un accidente si nosotros estamos muy cerca de ellas. Bucear al pie de las ballenas no es permitido, excepto si la ballena se atraviesa y sale o aparece durante la inmersión. No hay nada que hacer, tenemos que disfrutarla. Y es simplemente, si eso llega a suceder, no tratar de tocarla ni de acercarlo, sino simplemente disfrutarla mirándola, haciendo unos buenos videos o unas buenas fotos. Esa es una experiencia maravillosa, pero debemos tener mucho cuidado. Ok, bien. Por acá también nos preguntan, ¿qué tal los buceos en Galápagos? ¿O Alberto tenía alguna observación con respecto a las ballenas? No, lo que dice Jaime es muy cierto. Simplemente disfrutarlas, a usarse el momento. Pocas personas tienen la maravillosa oportunidad de verlas. El día que les aparezcan luces, en la disfrútenlas. Galápagos es un sitio fantástico, un sitio precioso. Es costoso, es muy costoso. ¿Por qué? Porque resulta que allá está, pues, está el tema de nuestro amigo Darwin, de modo que especialmente los europeos copan casi todas las fechas del año. Y bueno, entonces, como hay una demanda con un gran poder económico, pues ellos no van a bajar los precios, y así ha sido casi toda la vida. Desde hace algunos años ya no se puede viajar en barco y disfrutar de los dos paseos, porque antiguamente en Malpelo, en Galápagos, uno podía hacer dos paseos, y era que buceaba en la mañana y por la tarde se bajaba a conocer las islas. O sea, se hacía vida a bordo, y en la mañana los buceos y en la tarde conocer las islas. Era un viaje fantástico, espectacular, que se hacía en 8 días, ¿cierto? A través de Cali, Quito, Guayaquil, Malta. Bueno, pero eso se fue encareciendo. Luego los hoteles, en algunas islas fue creciendo la industria de hotelera, y ellos también se vincularon al buceo, con pequeños centros de buceo. Entonces se prohibió que los que fueran en barco también bajaran a la isla. Entonces, los que manejan hoteles allá y que bucean desde pequeños yates van a las islas más cercanas, y ellos hacen buceo y visitan la isla. Los que vamos en barco solamente podemos hacer buceo. Entonces eso dejó una condición allí que ya no es atractiva para nosotros, pero algún día vamos a volver. Y Alberto, ¿qué nos dice sobre la fauna que podemos encontrar en Galápagos? En Galápagos, fauna, ese es un Malpelo, mucho tiburón martillo, hay mucho tiburón de Galápagos, hay aletiblancos en cantidades, tener mucho caballito de mar, y está la posibilidad de bucear con los leones marinos, que realmente es un espectáculo. Se disfruta uno al máximo los leones marinos. Sí, Alberto, es fantástico. Nosotros hemos estado 2 veces, hace varios años que no vamos, y uno de los atractivos simpáticos, muy curiosos, fue ¿cómo se llama? La interacción con los leones marinos. Ellos se acercan a uno, y si uno se mete en alguna pequeña caverna, en alguna pequeña cuevita, no haciendo buceo de caverna ni de cuevas, sino pequeñas cuevitas que hay en las paredes, ellos se meten allá con uno, y ellos les encanta con la nariz romper las burbujitas que quedan en el techo de esa pequeña caverna. Ese es lo que más les encanta a ellos, con la nariz romper las burbujitas, y luego se acercan a uno y le lanzan aire, como tratando de imitarlo a uno, porque uno está arrojando burbujas. Ellas también quieren hacer lo mismo. Eso es maravilloso. Les encanta hacer espejo. Les encanta hacer espejo. Lo que uno hace, lo hace uno de para cabeza, se pone de lado. Eso realmente... El efecto espejo, sí, es maravilloso. ¿Saben una cosa? Que ahora, un comentario bien interesante. Nosotros tenemos... Bueno, perdón la interrupción. Dicen allí, nos aparece un mensajito que quedan 20 segundos. Entonces aquí, chicos, una despedida, un último saludo.
una fuerza y un apoyo para nuestro país, apoyar esa industria del buceo, apoyarla en Colombia, claro está, apoyar el turismo en Colombia.